El río Paraná, así como lo conocemos, tiene como 1000 años, pero el origen del Paraná se remonta a 3 o 4 millones de años. Y el origen de las especies que viven acá, el sábalo, el surubí, se hablan de 10, 12, 20 millones de años. Es decir, estos peces ya existían como especies antes que estuviera el río Paraná. Si hay algo que destaca a las poblaciones de peces del río Paraná, del río de la Plata y del río Uruguay, que es toda esta zona que nos está ocupando acá, es justamente la característica que tienen los grandes peces, los que llamamos peces migradores, que son los peces que tienen importancia económica, que los pescadores deportivos buscan para capturar, que son los mejores para capturar, y son los que tienen marcada así como adaptación de todo su ciclo de vida, toda su ecología a las condiciones del medio, del río. Entonces, geomorfología, variaciones del nivel hidrométrico, velocidad de corriente, son los factores fundamentales, y después la temperatura, ¿no es cierto?, que tiene otro ritmo. Entonces, todas estas variables tienen su movimiento a través de un periodo anual o multianual y se van asociando de alguna manera, que es lo que los peces después reflejan cuando migran aguas arriba, migran aguas abajo, se reproducen. Hay dos grupos de peces que viven en el río Paraná que son migradores, pero tienen dos orígenes distintos. Por un lado están los peces de origen brasílico o amazónico, el sábalo, el surubí, el dorado, la boga, todos estos peces que son bien característicos de ríos. Hay otro grupo de peces, los pejerreyes, la sardina, las rayas, los lenguados, otras especies, que estas vinieron del océano. Entonces, estos peces hoy los ves acá en el río viviendo juntos, pero indudablemente tienen un origen y una evolución bien distinta. El objetivo del desplazamiento de los peces es mantener la posición geográfica de la población. Es decir, si yo quiero que mis larvas vivan acá, yo tengo que poner los huevos arriba para que el agua las traiga acá. Los peces chicos, los más chicos de los migradores, migran menos kilómetros. Los peces más grandes, los surubí, migran más kilómetros. Y también hay un límite inferior del área de reproducción que se ve. Los peces se reproducen hasta acá, hasta Rosario, la mayoría. Los bagres se pueden reproducir un poquito más abajo, los bagres más amarillos, pero el sábalo deja de reproducirse acá. Y el surubí mucho más arriba, en La Paz. Pero usan toda esta área que hay para el surubí hasta el río de la Plata, lo mismo para el sábalo, para la cría. Es la primera vez que los peces están sufriendo un impacto en esta zona, por lo menos, o por lo menos en la mayor parte de la Argentina. Es la primera vez que sufren sobreexplotación, es decir, sacar más de lo que el sistema naturalmente reproduce. Es decir, 400 años desde que estamos utilizando, es la primera vez que se nos fue la mano. Entonces, el manejo sustentable es la mejor herramienta de conservación y de utilización del sistema. Lo que el sistema no soporta son las avivadas, los vivos que vienen y en un día quieren sacarse todo, en un día o en unos años, quieren sacarse todos los peces y quedarse con la ganancia y que los otros miren, cosa que la sociedad no está dispuesta a aceptar, ¿no es cierto? Entonces, el sistema no soporta a las avivadas del hombre, no nos soporta a nosotros, cuando no actuamos con inteligencia. Entonces, el manejo sustentable es para que haya más peces para todos, no para algunos. Ahora, cuando aparecen los vivos, ¿quién gana más? El que achica primero la red. Entonces, pero destruye el recurso para los demás. Y eso es lo que ha pasado en el río. Esta mañana me fui a las 7 de la mañana, vuelvo recién, y en toda la mañana junté un dorado, una boga y un sábalo, 3 lances. Eso no es nada, para nosotros no es nada. Por eso el Estado tiene que controlar celosamente que que nadie se pase de la raya en cuanto a la abertura de la malla, en cuanto a ciertos criterios de manejo, que no son tantos, son bien pocos. Si esto no se hace con responsabilidad, como ya ha pasado con algunas especies, con el pacú, con el manguruyú, con el salmón del río, si no se hace con responsabilidad, esas especies se perdieron como recursos. No se pierden como especie, no se extinguen,
pero sí se pierden como recursos, dejan de tener una abundancia importante para ser capturadas. Y de hecho que desaparecen de la pesquería. Y por supuesto, un surubí vale más que un sábalo, ¿no es cierto? Entonces se pierden como recurso económico, ya se han perdido. Si esto no se respeta, va a pasar con el surubí. El surubí está derrapando por la pendiente de la que ya pasó el manguruyú, el salmón del río, y que pasó y que nadie se dio cuenta que pasó, porque el mecanismo es el mismo. Las redes capturan sábalo, que es la especie objetivo de la pesquería, que tiene una plasticidad importante con respecto al surubí, es decir, el sábalo es la especie clave porque es numéricamente abundante y porque tiene un valor ecológico muy importante. Entonces soporta la presión de pesca. Y más o menos están en el orden de los 300, 400 kilómetros que migran el sábalo. Entonces, cuando migra, pone los huevos y esos huevitos se incuban, pero son la base alimentaria de predadores, de juveniles o larvas grandes de los predadores del sábalo, surubíes, dorados, bagres. Se los comen, todas estas especies se comen a los huevos de sábalo o a las larvitas recién nacidas. Entonces hay un flujo de energía importante. Se puede calcular que hay 1000 peces por hectárea, de los cuales la mitad son sábalo, o sea que son 500. 500 por 300 gramos son como 150 kilos por hectárea por año y estamos hablando de 20.000 kilómetros cuadrados. Es un número gigantesco y eso es energía que sale del sábalo a los peces. Queda en el sistema, no queda dando vuelta. Y el sábalo le da como un oxígeno al agua. Sí, ese es el otro punto también. Le da como un oxígeno al agua. Bueno, al no haber más sábalo, la otra especie ya no, eso es lo que pasa, que se está acabando. Sábalo, el dorado, el surubí, la boga. Cada año hay menos pescado fino. ¿El sábalo qué come? Come materia orgánica que está en descomposición, que estaba en el medio. ¿De qué origen? Vegetal eran, porque eran hojitas y raicitas. Entonces se descompone, el sábalo las come, convierte eso en huevos de sábalo, en carne, crece y huevos, y eso lo pone a nivel, es una vía de energía enorme, es la más grande del sistema. Yo lo que no entiendo es que se haga daños innecesarios. De hecho que un país necesita electricidad, no pescado. Puede necesitar, tenemos peces, pero necesitamos electricidad. Entonces creo que hay que hacer obras hidroeléctricas, intervenir en el río, pero no sin sentido común. Fíjate vos que Yacyretá hizo una obra que costó $50 millones para conservar los peces y no funciona. No era un problema de plata, porque los 50 millones se gastaron. Estaba la plata, solo que estuvo mal estudiado el problema. Y el impacto lo tenemos y se perdió. El Alto Paraná se perdió casi, por lo menos la mitad del Alto Paraná, o más del Alto Paraná se perdió innecesariamente.